Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar todos acá. Gracias a toda la organización, especialmente a la gente de Iña, que fue a Daniel, a Marcela, a Ernesto, a toda la barra, bueno, que permite que estemos acá con todos ustedes. Gracias también por la invitación. Parte de todo el equipo que venimos trabajando en estos temas hace más de 25 años. Y bueno, y se nos pidió la posibilidad de poder comentar aspectos relacionados con, como dice el título, la importancia de la nutrición nitrogenada en la calidad del grano de trigo. Como ustedes saben, nosotros hace muchos años que venimos trabajando, enfocando en esto, los aspectos de concreción de potenciación de rendimiento en trigo y cebada y también de la calidad. Si nosotros miramos a lo largo del tiempo, y parece mentira, pero hace 10 años, el 2010, 2011, está ahí nomás, pero ya pasaron 10 años. ¿Qué decíamos hace 9, 10 años atrás? Y bueno, que vamos a estar en problemas y si se sigue incrementando el rendimiento en grano y las chacras se siguen haciendo viejas, en la medida que ya en el 2009, 2010, 2011 advertíamos sobre este problema. Y había chacras que no habían, cuando empezó el siglo XXI, ya estaban sin rotar con pasturas, cumplían más de 5 años, pasaban algunas los 10 años, y decíamos, bueno, la tendencia que esperamos es, en la medida que podamos empezar a concretar rendimientos de esta magnitud, como los que se lograban en los campos experimentales, fíjense ahí en el caso 2010 y 2011, los dos en Jung y en Paysandú, en la medida que teníamos situaciones de 6, 7, 8 toneladas, los niveles de proteína que requiere el trigo para ser exportado ya no se estaban concretando, aún a nivel de los experimentos, no estamos mostrando a nivel de chacra. Entonces decíamos, bueno, esto a nivel de producción se ubica más abajo, dado que las cantidades de nitrógeno que se utilizan a nivel de producción son inferiores. Decíamos, bueno, una evolución natural que tiene como resultado el éxito en el rendimiento. Y el miedo era, bueno, cuando estemos en situaciones de este tipo, lo que no nos puede pasar es como resultado final del éxito en cuanto a la productividad, tener un problema serio de calidad. Y esto terminó ocurriendo en 2 zafras. Ahí tienen la información de la zafra 2015, con rendimientos medios nacionales récord de trigo y cebada, y también niveles de proteína récord por lo bajo. Son las bases de datos muy grandes. En el caso de la cebada, creo que está toda la cebada del Uruguay ahí. En el caso particular del trigo es una muestra muy grande, que es más del 40% del trigo uruguayo. Y realmente con un problemón tanto para la industria de maltera uruguaya como para el sector que exporta. En el año 2016 no fue un poco mejor, con un rendimiento un poco más bajo, caso particular, sobre todo en el caso de la cebada no fue un poco mejor. En el caso de la cebada con 10,7 de proteína tiene un nivel de proteína muy bueno, pero el caso del trigo con 11,5, 11,1 de promedio, un problema muy grande si pensamos en todo el grano producido y si pensamos en el mercado exportador. En aquel momento resolvimos parte del problema por el trigo que teníamos de alta proteína de años anteriores guardado. Y obviamente en aquellos momentos decía, seguimos con el problema, aunque mejoramos un poquitito en el 2016, seguimos con el problema. Bueno, y como dice ahí el título de la figura, en los últimos 3 años, en realidad el país no tuvo problemas de proteína en grano, ni para el trigo ni para la cebada. Y hay una cantidad de razones que llegaron a que esto no ocurriese, pero básicamente 2 de ellas, que algunas de las cuales vamos a considerar en la charla. Pero el 2017 en final tuvimos un nivel de proteína que fue aceptable como consecuencia de rendimientos muy bajos con el problema del exceso hídrico del 2017. El 2018 tanto Iña como Facultad de Agronomía se encargaron especialmente de explicar por qué el 2018 fue un año tan particular en cuanto al aporte de nitrógeno de los suelos. La jornada de FUCREA el año pasado, Andrés Berger específicamente abundó sobre lo que habían hecho los suelos en el invierno pasado, y que estaba en relación con el rendimiento y la proteína en grano. De la Facultad de Agronomía también hizo lo mismo. Y una situación intermedia entre lo que hizo el suelo en cuanto a aporte de nitrógeno y el rendimiento de lo que pasó en el 2019.
Pero frente a la pregunta de si este problema de proteína en grano lo resolvimos, más allá que tuvimos 3 años, estos últimos 3 años donde no hubieron sorpresas, nuestra opinión es que no. Si nosotros miramos esta figura, como dice ahí, es un conjunto, estos son chakras, es información de chakras, en un conjunto, región-informe, mejor dicho, en un conjunto, en una región donde el manejo de los cultivares es muy parecido entre sí. Los puntos negros son el 2018 y la línea roja, con la ecuación en rojo ahí, con el bien rojo, es el año 2016. O sea, lo esperable, en base para no poner el 2015, lo que se esperaba y lo que se lograba en el 2016 para las condiciones de manejo y de chakra como las tenemos en Uruguay. Si podemos ver esa caída, que es la que se espera, en la medida que aumenta el rendimiento se caiga la proteína en grano a razón de 0,5% por cada tonelada producida por encima más o menos los 3.000 kilos. Como podemos ver, el 2018 realmente el comportamiento es bien diferente, en donde se ve de 0,5 punto porcentual por cada tonelada bajó bastante para el 2018. O sea, ese fenómeno de dilución fue mucho menos severo en el caso del 2018, y es por eso, además de arrancar con nivel de proteína un poco mayores, cuando tenemos 6-7 mil kilos, igual estamos con nivel de proteína de 11,5 o por arriba. Y una de las posibles razones es, en la medida que estaba pasando el tiempo, es bueno, esto lo podría estar explicando el incremento en las cantidades de nitrógeno agregado a nivel de producción, y si bien eso es cierto que se están incrementando lentamente, en realidad no son lo suficientemente importante para justificar estos cambios en proteína del 2018 y también en el 2019, por más que no lo mostramos acá. Lo particular del 2015 no lo consideramos porque nos llevaría un poco de tiempo, en todo caso, para las preguntas. Vamos a explicar por qué pasó lo que pasó en el 2015 con nivel de proteína baja, y inclusive con una tasa de dilución hasta un poquitito mayor que ese 0,5 punto porcentual. Esto es una combinación entre lo que pasó con el rendimiento y sobre todo el comportamiento de los productores en cuanto al agregado de nitrógeno. La información, en base a la información de FUCREA, nosotros podemos ver que el incremento de la cantidad de nitrógeno a nivel de producción es consistente a lo largo del tiempo, pero claramente este cambio en la cantidad de nitrógeno agregado entre el 18, por ejemplo, y el 2016, para hacer referencia a la figura que está acá, obviamente no puede explicar este comportamiento. Y bueno, de estos, Facultad de Agronomía y INE estuvieron trabajando bastante en poner dentro de lo que es la respuesta al agregado de nitrógeno, rendimiento de proteína, cuánto da el suelo, y que es un componente muy importante del efecto año, no solamente las condiciones climáticas para el rendimiento, sino efectivamente cuánto nitrógeno nos da el suelo, cuánto nitrógeno se pierde. Y si nosotros tomamos en cuenta la información que tenemos, lo que está pasando con la capacidad de aporte de nitrógeno de las chacras uruguayas, lo que llamamos chacras viejas, de más de 5 años, pero sobre todo las de más de 10 años, nuestra información dice que los suelos de muchos años de agricultura sin rotar con pastura aportan muy poco nitrógeno, y cuando le sumamos la demanda creamos este diagrama que fue presentado en una jornada de CEBA del 2016. Creamos y de ahí para adelante lo hicimos conocer por todos lados y lo hemos usado indistintamente, tanto Facultad de Agronomía como INE, que muestra que, en definitiva, a la caída de la capacidad de aporte de nitrógeno en el suelo se le contrapone un incremento muy importante en la demanda como consecuencia del incremento del potencial de los nuevos cultivares, y la realidad que cuando tenemos chances, porque el año lo permite, de aspirar a 6 toneladas y media, en situaciones de años y suelo con baja capacidad de aporte de nitrógeno, el suelo cubre una proporción muy poquitita, 20-25% de la demanda total, a diferencia de lo que pasaba cuando se terminó el siglo XX y lo empezaba en el siglo XXI. Y esta diferencia o esta brecha hay que cubrirla con agregados de nitrógeno vía fertilizante. Cuando uno piensa en relacionar la proteína en grano con el rendimiento concretado y la cantidad de nitrógeno agregado, surge un indicador que nosotros a partir del 2018 les empezamos a llamar ION, es como un índice de oferta de nitrógeno, un indicador relativo de nitrógeno agregado en posemergencia en relación al potencial concretado,
que demostramos que efectivamente este es un indicador que relaciona los kilos de nitrógeno que se agregaron en relación al potencial concretado. Por eso dice kilos de nitrógeno por tonelada de grano, para que se entienda fácil. 5 toneladas concretadas y 150 kilos de nitrógeno agregado son 150 dividido 5 va a dar 30. Ese es el índice de oferta, o sea, cuántos kilos de nitrógeno agregamos biofertilizante por cada tonelada concretada. Y lo que muestra esta figura, y estos son datos de producción de la zafra 2011 en la zona del litoral centro y litoral norte, todo casi al norte de Mercedes, de la ciudad de Mercedes, hasta el sur de Salto. Y lo que podemos mirar acá es que efectivamente las chacras que tenían pocos kilos de nitrógeno agregado en relación al potencial concretado tenían proteína baja, y que hay una variabilidad muy importante que hemos estado trabajando en ella a nivel experimental, que dice puedo tener situaciones de índice de oferta menor a un valor que podría ser cercano a los requerimientos, y puedo tener proteína muy buena o puedo tener un nivel de proteína muy baja. Pero claramente cuando tengo valores por debajo de 20 prácticamente es muy difícil lograr proteína en años como los del 2011, proteína por encima de 11,5. Y que en realidad parte del nitrógeno que agregamos muchas veces, es decir, bueno, si agrego cantidades muy importantes de nitrógeno tengo que tener rendimiento y calidad, y depende. Si ese nitrógeno va todo a rendimiento, como en este año, puede pasar que eso no ocurra, que fue parte de lo que pasó en ese año, ¿no? Situaciones de rendimiento muy elevado, ¿sí? Para las cantidades de nitrógeno que se estaban agregando, significaban valores de este índice de oferta por debajo de este valor de 30, en donde la probabilidad de sacar proteína elevada es muy alta. Entonces de eso se trata. Hay mucha gente que dice terminé agregando 150 kilos de nitrógeno y terminé con 10,5 de proteína. Bueno, es muy probable que esté asociado que ese nitrógeno fue todo rendimiento. Y por eso que vamos a empezar a hablar sistemáticamente no solamente de las cantidades, sino de la gestión del nitrógeno. Esta gráfica de Andrés Berger, que es de la tesis de Fernández Sierra, es lo más emblemático que podemos tener en una situación de muy alto potencial concretado, en un ambiente de alta demanda de nitrógeno, en donde el óptimo está ahí si pensamos solamente en rendimiento en grano, los 200 kilos de nitrógeno para concretar 6 toneladas, o inclusive un poco más, pero con 150 kilos de nitrógeno, acá podemos ver exactamente ese valor, con 150 kilos de nitrógeno agregado y 5 toneladas y pico, el nivel de proteína en grano estaba más en torno a 11, o sea, no llegando a esos valores que precisa el sector exportador. Y por acá tenemos los valores medios para cada dosis, y cuando vemos que efectivamente comenzamos a llegar a un índice de oferta de 30 mayor a 30, empezamos a partir de ese momento a superar el 11,5. Cuando tenemos situaciones de producción y año que permiten estos niveles de rendimiento, las dosis de nitrógeno que hemos estado observando en los experimentos tanto de trigo y cebada son realmente muy importantes, y muy poca gente está dispuesta a manejar esta cantidad de nitrógeno. Entonces, cada vez que nos toquen situaciones como el 2015, 2016, hasta podría ser inclusive lo que estamos viendo en algunos casos en 2020, y a veces con cantidades muy por encima de lo que se está agregando, igual podemos llegar a tener un problema de baja cantidad de nitrógeno en grano. Y si miramos este indicador y además miramos cultivares, ¿sí? Para mirar el efecto cultivar, acá tienen esto de la sigla de los puntitos, de los cuadraditos blancos, son cultivares de baja proteína. Esto es al mismo nivel de rendimiento. Para una serie de experimentos que se hicieron en Dolores, bueno, este año que estos experimentos inclusive integraron una tesis de maestría de Nicolás Fasana, que gracias al apoyo de Erro, bueno, acá dice Pierini, es Pieroni, y de Lucía Camelo, estábamos evaluando respuesta al nitrógeno, pero son una serie de cultivares para el mismo nivel de rendimiento, cultivares bien distintos en cuanto a la proteína en grano. Muestra que efectivamente cuando miramos el nivel, la variación de la proteína en grano en relación a este índice, al ion, a cuántos kilos de nitrógeno terminamos agregando por cada tonelada concretada, lo que vemos acá es que efectivamente a la medida que aumenta este índice la proteína crece, pero crece a distinto ritmo para cultivares de alta y baja proteína. Si nosotros ponemos como referencia un 12% de proteína, vemos que con este cultivar caracterizado de alta proteína,
logramos el 12% con ahí 30 y monedas. Pero este otro cultivar precisó un 30% más de agregado de nitrógeno, al mismo nivel de rendimiento. Y no nos da el tiempo, créanme, para meternos en este tema, pero sería muy interesante profundizar en este tema, y creemos que tenemos opinión en lo que está pasando y estamos generando información en Facultad de Agronomía, porque este es un tema clave en el sentido de que no podemos lograr proteína elevada como consecuencia del rendimiento bajo. Si yo he hecho 150 kilos de nitrógeno y saco 4.000 kilos en vez de 5, ¿no? Y este es el caso, y bueno, 150 dividido 4.000 kilos, voy a tener un valor mayor a 40. La clave es que acá puedo estar hablando de la misma cantidad de nitrógeno con 4 toneladas o con 5 toneladas, o con 5 toneladas con 6. Eso es lo que en realidad debemos pensar seriamente, es que cómo nos planteamos frente a la necesidad de elegir materiales que nos permitan explorar niveles de rendimiento como los que podemos hacerlo en el Uruguay de ahora, sin sacrificar calidad de grano, y que en todo caso el nivel de proteína que precisamos no sea como consecuencia de un rendimiento bajo. Y cuando nosotros miramos una curva, esto es parte de las cosas que estamos trabajando en los últimos años, tanto para trigo como para cebada, es la curva de absorción de nitrógeno en cultivar de alta demanda, porque son cultivares de ciclo medio corto, que tienen poco tiempo para producir biomasa, tienen curvas de crecimiento, tasas de crecimiento en algunos periodos muy importantes, tasa de absorción de nitrógeno muy importante. Ahí vemos lo que sería la curva de nitrógeno, de absorción de nitrógeno durante el ciclo para una situación de potencial de 6,5 toneladas más, y que se logra 12% de proteína para cultivares estos de alta proteína. Lo que vemos acá es que en realidad en este periodo, durante la elongación, que va de SA230 a Z65, en este momento el cultivo absorbe el 70% de la demanda total. O sea, en esos 40 días de ciclo que abarcan la elongación, que es el 36% del total de ciclo, siembra en tesis, ahí se absorbe, podríamos decir que el doble en términos de relación absorción-tiempo, ¿sí? 70% de la demanda. Por lo tanto, la estrategia de manejo de altas cantidades de nitrógeno no puede ser, como hemos visto en algunos lugares, altas cantidades de nitrógeno concentradas muy al inicio. Y sobre todo si además tenemos condiciones de lixiviación o pérdida como por denitrificación, que es algo que normalmente puede ocurrir acá en Uruguay, o que normalmente ocurre acá en Uruguay, más allá de lo que haya ocurrido en los últimos años, o inclusive lo que esté ocurriendo este año, que es muy particular. Entonces estamos pensando claramente en que cubrir la demanda, y cubrir la demanda es tratar de manejar el nitrógeno a lo largo del ciclo, sabiendo que cuando vamos a situaciones de muy alto potencial, la mayoría del nitrógeno se termina consumiendo durante la elongación. La información que teníamos inclusive ya es información que cumple 8 o 10 años. Lograr concretar elevados potenciales con calidad lo logramos con cultivos que crecen y absorben altas cantidades de nitrógeno durante el periodo crítico. Esto fue parte del trabajo que estábamos haciendo, inclusive terminó en un trabajo publicado en el Simposio de Agricultura, y que mostrábamos información que efectivamente la biomasa, las tasas, las cantidades, los kilos de biomasa acumulada entre Z30 y Z65 para trigo, estaban las altas cantidades de biomasa producida asociadas a altas cantidades de nitrógeno absorbido durante ese periodo, y esas altas cantidades de nitrógeno absorbido están directamente relacionados con un incremento del nivel de proteína en grano. O sea, ese pool de nitrógeno que queremos al inicio de grano, si queremos una gran cantidad de nitrógeno absorbido a inicio del llenado de grano y que vaya acompañando el ciclo, claramente la parte más importante de la absorción tiene que darse durante el encañado. Y por lo tanto, cuando manejamos la fertilización tenemos que pensar que la fertilización debe ir acompañando esa demanda. Para eso tenemos este modelo general de manejo y uso del nitrógeno. Esta es nuestra cara visible, sobre todo para cuando nos miran desde otros países, con el ajuste a la siembra,
en base a nitrógeno con nitratos en el suelo y el modelo de dosis. El ajuste en 22, que acuérdense que teníamos los niveles críticos de equivalentes fertilizantes viejos de la década de los 90 para cebada, de 14 y 6 de equivalentes fertilizantes. Acá le estamos mostrando algo que hace tiempo que venimos mostrando para situaciones de trigo en chacras viejas, nivel crítico 15, equivalente fertilizante 7 y está topeado en 70. No tendría sentido agregar más de 70 kilos de nitrógeno porque a los 30 o 40 días estamos llegando a 230. Y últimamente aparece un cuarto momento, un cuarto cambio en esta caja de cambio, que es el Z33, en base al trabajo que se está haciendo con curvas de dilución en parte de Facultad de Agronomía e INEA. En este caso particular, hace poquito se terminó la tesis de maestría Nicolás Fasana, que dirige Osvaldo Alberger, que nos permite trabajar de una forma distinta en Z30 y Z33 en base a curvas de dilución. Fue pensada para Z33, pero nosotros creemos que también va a permitir un mejor ajuste de nitrógeno en Z30, y ya hemos explicitado muchas veces por qué creemos que inclusive nos puede mejorar el ajuste en Z30, estas curvas de dilución que fueron creadas fundamentalmente para Z33, pero que ahora cuando miramos la forma de corregir nitrógeno en Uruguay es monitoreemos el nitrógeno desde la siembra hasta un momento que hasta hace poco tiempo atrás no sabíamos que teníamos tanta respuesta al nitrógeno, y por eso propusimos Z33-34, y la información actual tanto en trigo como también en cebada dice que las respuestas al nitrógeno al inicio del periodo crítico en ese estadio son muy importantes. Hay mucho para ganar o mucho para perder. Y para que tengan una idea, esta es una visión de lo que puede ser un cultivo entrando en Z33, 34 con 3,5, 4 toneladas de biomasa producida, en donde podemos mirar los niveles de respuesta en rendimiento. Son muy importantes cuando el nivel de nitrógeno definitivamente está por debajo del nivel crítico, ¿sí?, expresado a través de la variación de este índice de nutrición entrenada. Podemos ver que podemos llegar a tener en juego 40, 50%, 40% del rendimiento en Z33, pero también muestra la respuesta al agregado de nitrógeno en ese estadio. Y en ese estadio es el mejor momento para pensar en concreción de alto potencial de rendimiento con alta proteína en grano. Si nosotros miramos algo que queremos que piensen de lo que pasó en los últimos 4 años, para pensar si realmente resolvimos el problema, no solamente tuvimos suerte, que es lo que le decíamos al principio, nosotros pensamos que no resolvimos el problema, tuvimos suerte en lo que pasó en el 2018-19 en cuanto a la capacidad de aporte de nitrógeno del suelo y a las pérdidas. En el 2017 no tuvimos suerte porque tuvimos un rendimiento muy bajo como consecuencia del exceso de agua en octubre, y por eso la proteína fue aceptable. Y la referencia que pongo fue el 2016, porque tenemos información de qué ha estado pasando. Todos los proyectos de nitrógeno que llevamos en los últimos años, tanto en trigo como en cebada, en particular parte de la información que surge del proyecto de la mesa de la cebada, de la red de cebada, para cantidades de nitrógeno a la siembra 22 muy parecidas entre los 4 años. Estos son de las cantidades agregadas por los productores y los técnicos en las chacras donde nosotros instalamos los experimentos. Y lo que quiero que vean es el efecto año mirado a través de la absorción de nitrógeno hasta Z30 y lo que ocurrió entre Z30 y antesis, sin agregado de nitrógeno en la elongación. Y lo que pueden ver ustedes es la enorme variabilidad que hay más o menos haciendo lo mismo entre años. Definitivamente una referencia en promedio de la absorción de nitrógeno hasta antesis, a pesar del agregado 89 kilos. ¿Sí? En el 2017, por distintas razones, pero sobre todo por lo que pasó con las lluvias en parte de julio y parte de agosto, cantidades muy bajitas de nitrógeno absorbido a Z47. La proteína terminó siendo aceptable para la cebada y para el trigo porque los rendimientos fueron extremadamente bajos. Y el comportamiento tan particular del 2018, que son cantidades de nitrógeno de los cultivos muy
muy importante absorbido ese CO2. Fíjense, 180 kilos, esto es en promedio de una set muy importante de experimentos, en donde la cantidad de nitrógeno que se agregó fue la misma que en los años anteriores, hasta en siembra y Z22, sin agregado de nitrógeno de elongación. O sea, el suelo hizo todo esto. Ya venía muy bien hasta Z30, y hizo otro tanto entre Z30 y antes. Y el año 2019 estuvo por debajo del 2018, pero fue un muy buen año en cuanto a capacidad de aporte de nitrógeno, sobre todo muy buen año en cuanto al aporte de nitrógeno en general que observamos en los cultivos, la absorción de los cultivos durante el encañado. O sea que es razonable pensar en rendimientos buenos con proteína buena en estos años, haberse quedado corto en el 2016, y el bajo rendimiento enmascaró lo que pudo haber sido un año muy malo de proteína, un tercer año seguido. Entonces gran parte de las cosas que hacemos a veces terminan en un resultado que hay que evitar las relaciones lineales. El problema es bastante más complejo de lo que parece, y por eso que insistimos tanto es que no resolvimos el problema, y que la única forma correcta de manejar el nitrógeno es manejarlo objetivamente y tratar de gestionarlo en base a información objetiva. Y como vemos que hay una proporción muy importante de situaciones de chacra que cada vez se muestra menos, advertimos sobre el potencial problema, porque las chacras siguen siendo viejas en su mayoría hoy a nivel de... Bueno, y para terminar resumiendo, sobre todo para que después se queden pensando en la información que les mostré y sobre todo en nuestra opinión, si pensamos a dónde variará el contenido de proteína en grano, tenemos que pensar que al final el nitrógeno en grano es una cuenta que se ajusta como resultado de una combinación de una cantidad de factores y variables, y que no puede ser tan simple a veces relaciones que escuchamos por ahí, de que le eché más y saqué más proteína con rendimiento bueno, o que me quedé corto, o que le iba a echar 20 pero le eché más para que sobrara, como se suele escuchar por ahí en el lunfardo nuestro, o cuando alguien dice, bueno, si le echas un poco más seguro que vas a tener más proteína en grano, todo ese tipo de afirmaciones para que las piensen, que muchas veces exactamente no pasa eso. Y tenemos una cantidad de información igual que permite entender por qué. De lo que estuvimos viendo, y algunas cosas que obviamente no teníamos el tiempo para poder explicar, que posiblemente algunas puedan terminar en alguna pregunta del público, es claramente el nivel de proteína va a ser el resultado del rendimiento en grano, y nuestro desafío es altos rendimientos concretados a nivel de producción, como nos permiten las variedades y el conocimiento y el manejo que podemos llevar a nivel de producción. Proteína dentro de lo que queremos como resultado de un rendimiento de 3.000, 3.500 kilos no es negocio para nadie, ¿no? Absolutamente para nadie. Es una función de la capacidad de aporte de nitrógeno del suelo. Nuestro problema es lograr rendimientos elevados con la proteína que precisamos en los suelos que tienen baja capacidad de nitrógeno, que es lo que domina en Uruguay, considerando que son chacras viejas la mayoría, y en algunos casos una proporción ya cada vez más importante de chacras muy viejas, que cuando tenemos inviernos típicamente uruguayos no dan absolutamente nada. O sea, la abundancia de información que tenemos en que dan absolutamente nada, inclusive una parte de eso se puede perder. O sea, necesariamente tenemos que pensar que si no manejamos y conocemos y podemos estar gestionando lo que está pasando con lo poco que puede dar el suelo, los resultados son los que hemos visto en algunos años que ocurren este tipo de situaciones donde el suelo no da prácticamente nada. La proteína va a ser una función del efecto año en cuanto al aporte de nitrógeno en el suelo, porque no todos los años el suelo hace exactamente lo mismo. Como vivimos hace poco, en 2018, como seguramente consecuencia de lo que pasó con la zafra de verano anterior, las cantidades de nitrógeno que vimos aportando durante el invierno y la primavera del 2018 fueron muy importantes, como hacía muchísimo tiempo no veíamos. Y claramente el cultivar, y es parte del proyecto Urutrigo, queremos tener cultivares Urutrigo que también nos permitan un camino más fácil para concretar el nivel de proteína que precisamos.
y realmente tenemos que mirar información que la tenemos, hay que construirla nomás para decir, bueno, este cultivar puede ser muy bueno en productividad, en sanidad, largo de ciclo y articulación, una cantidad de ventajas sin defectos agronómicos, otros aspectos relacionados con calidad panadera o otros aspectos de calidad de grano, pero puede ser un problema si en realidad nos exigen índices de oferta de nitrógeno elevadísimos, con las consecuencias que eso puede tener, que no lo pudimos tratar acá. Pero claramente nuestra principal herramienta está en la gestión de la fertilización nitrogenada. Nosotros apelamos a usar el conocimiento y la información que hemos generado acá en Uruguay, que creo como país estamos en condiciones inmejorables. Pocos países en el mundo pueden tener las herramientas que tenemos a disposición de técnicos y productores para realmente monitorear y tomar decisiones con información objetiva. Y especialmente queremos hacer énfasis en esto último porque es una de las cosas que estamos viendo en los últimos años, como parece que una tendencia a ir por el camino contrario. Bueno, y muchas gracias y vamos a estar disponibles por acá.